Thời gian qua mắt của em không nhìn thấy gì, chắc là em khó chịu lắm phải không? Bây giờ em có mắt rồi. Em không đừng em còn khổ vì em nữa đâu. Không, anh không thấy khổ đâu. Bây giờ mắt của em sáng trở lại rồi, anh thấy mừng lắm. Hôm qua anh cũng vất vả vì em nhiều rồi. Dù đi nào đi chăng nữa thì em thích em. Chỉ cần em mà Duy ngày nào cũng được mạnh khỏe, cũng được vui vẻ và bình an là anh muốn. La primera luz del alba se deslizaba sobre las ondulantes colinas, pintando el tranquilo pueblo con suaves tonos dorados mientras LYTUN permanecía junto a su ventana, sus ojos recién restaurados bebiendo el mundo con asombro. La oscuridad que una vez había consumido su vida se había disipado, gracias al regalo desinteresado de un extraño, y ahora cada brizna de hierba y árbol lejano se destacaba con vívido detalle. Mis ojos vuelven a brillar, susurró para sí misma, una sonrisa trémula extendiéndose por su rostro mientras se ajustaba a la sensación de la vista. El peso de su reciente cirugía persistía, pero la esperanza brotaba en su interior, impulsándola hacia la normalidad. Se volvió hacia su amigo Dewey, quien se preparaba para salir, ajustándose una gorra elegante que atrapaba la luz de la mañana. Tu sombrero se ve increíble hoy, Dewey. Regreso al trabajo, cuídate, ¿de acuerdo?, exclamó, su voz ligera con una energía recién descubierta. Dewey sonrió, despidiéndose con la mano mientras se adentraba en el camino de grava, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en la distancia mientras desaparecía detrás de la curva. Más tarde esa mañana, mientras el sol subía más alto, el teléfono de TUN vibró con una llamada de TRNG, un amigo incondicional que había sido su apoyo durante su calvario. Su voz transmitía una calidez suave mientras hablaba. ¿Estás libre hoy, TUN? Estaba pensando que podrías llevarme a visitar a la persona que donó tus córneas. És hora de que les agradescamos adequadament. TUN hizo una pausa, mirando la brillante luz del sol que se filtraba entre los árboles, sus ojos aún sensibles por el procedimiento reciente. Me encantaría, pero hoy estoy ocupada. Mis ojos todavía se están ajustando después de la cirugía, y un viaje en moto podría ser demasiado con la luz deslumbrante. Podría incomodarme. ¿Por qué no tomas el coche en su lugar? Te lo llevaré y podrás ir solo. TRNG consideró sus palabras, asintiendo para sí mismo al otro lado de la línea. Tiene sentido. De acuerdo, tomaré el coche. Gracias por organizarlo. Con un plan establecido, TUN tomó sus llaves y se dirigió a casa de TRNG, el suave zumbido de su moto cortando la quietud matutina. Cuando llegó, estacionó con cuidado y bajó, entregándole las llaves del coche con una sonrisa. Aquí tienes el coche, siéntete libre de usarlo. Yo volveré a casa en moto para moverme. TRNG tomó las llaves, con una expresión de gratitud. Perfecto. Saldré ahora. Y felicidades de nuevo por tu nuevo bebé. Ve a cuidar de tu familia. Con un último saludo, TUN se subió a su moto y se alejó, el ronroneo del motor mezclándose con el susurro de las hojas, mientras TRNG se acomodaba en el asiento del conductor,
con la mente puesta en la significativa visita que tenía por delante. Mientras conducía, TRNG marcó a su viejo amigo quien contestó con un alegre: «Hola, soy yo. Estoy libre hoy, holgazaneando en casa sin nada que hacer». La voz de TRNG se aceleró con entusiasmo. «Esa es una gran noticia. Reúnete conmigo en el sitio del equipo A. ¿Recuerdas esa tierra que mencioné ayer? Creo que podría ser algo especial». Un río. El sonido se transmitió por la línea. «Ah, sí, lo recuerdo. Ya voy para allá. Dame un momento y llegaré pronto». Cuando la llamada terminó, los pensamientos de TRNG se volcaron hacia Tune. Su recuperación había sido un faro de luz en su vida, reavivando su determinación de darle a ella, y quizás a otros, un futuro estable. El camino se extendía ante él, bordeado de campos y montañas distantes, reflejando el camino que esperaba trazar para todos ellos. Apretó el volante con más fuerza. El sol de la tarde se hundía más en el cielo, proyectando largas sombras sobre un extenso terreno cuando TRNG llegó para encontrarse con El aire estaba impregnado del aroma a tierra y flores silvestres, el paisaje una tapicería de verdes colinas que descendían hasta un arroyo resplandeciente. La recuperación de Tune había encendido un fuego en TRNG, y esta tierra se sentía como la base de un nuevo capítulo. Lo recibió con una amplia sonrisa, señalando la extensión. «Este es el lugar del que te hablé ayer, la tierra con tanto potencial», dijo, su voz rebosante de entusiasmo. TRNG dio un paso adelante, sus botas crujiendo sobre la hierba seca, sus ojos agrandándose mientras contemplaba el paisaje. ¿Es este? Toda la zona tiene un título claro. Asintió con confianza. Sí, cada parte. Pertenece a una sola propietaria, una anciana que me ha pedido que la venda en su nombre. Ya tiene bastante edad y no puede manejarla sola. TRNG caminó más, la brisa tirando de su camisa mientras inspeccionaba el terreno. «Es tan espacioso. ¿Es propiedad de una sola familia o está dividida entre varias?» Explicó: «Es todo suyo. No me di cuenta de que vivías cerca. ¿Ya has comprado una casa por aquí?» TRNG negó con la cabeza, una expresión pensativa cruzando su rostro. «No, llevo años alquilando. Pero esta tierra es impresionante. He soñado con construir una casa aquí algún día, un lugar al que llamar mío». Metió la mano en su bolso y sacó un mapa detallado, extendiéndolo sobre una roca plana para que TRNG lo viera. «Aquí está el diseño. Se extiende hasta el arroyo, 85 metros cuadrados en total, con un ancho de 17 metros. Échale un vistazo y dime qué piensas». TRNG se inclinó, trazando las líneas con el dedo, su mente ya esbozando una casa entre los árboles. «Es impresionante. Perfecto para mi viaje al trabajo y simplemente hermoso. ¿Qué pasa con los árboles junto al arroyo? Forman parte del trato». Sonríe, asintió. «Sí, la venta incluye todo, la tierra, los árboles, el paquete completo». El corazón de TRNG se aceleró con las posibilidades. «Me encantaría conocer a la dueña. Estoy pensando en construir a finales de este año o quizás el próximo. Mi madre ha deseado vivir en un lugar con aire fresco y colinas, lejos del caos de la ciudad. Y quiero que Tune y Dui se unan a nosotros. Vivir en ese bosque me preocupa. Los peligros allí son reales, desde animales salvajes hasta el clima impredecible». Escuchó atentamente, luego sugirió:
Visitemos a la anciana esta tarde para hablar del precio. Primero te mostraré los límites para que tengas una imagen completa. Comenzaron a caminar por el perímetro, la tierra desplegándose como un lienzo de oportunidades. Un señaló puntos de referencia, un robusto roble, una suave pendiente, mientras TRNG imaginaba una casa tomando forma. ¿Qué te parece?, preguntó rompiendo el silencio. El rostro de TRNG se iluminó con una rara sonrisa. Es hermoso. Estoy convencido. Este podría ser el lugar perfecto. Le dio una palmada en el hombro. Fantastico. Organicemos una reunión con ella más tarde hoy. Por ahora, ve a casa de Tiuene y visiten juntos a la familia del donante. Llámame después y iremos a ver a la señora para finalizar las cosas. TRNG le agradeció cálidamente, su determinación fortaleciéndose. Construiré cuando tenga los fondos, quizás a fin de año. Tú estás en construcción, así que definitivamente necesitaré tu ayuda. Hiu. Cuenta conmigo cuando quieras. De vuelta en la modesta casa forestal de Tiuene, TRNG la encontró adaptándose a su visión recuperada, sus movimientos tentativos pero cada vez más audaces. ¿Qué haces? ¿Por qué no trabajas hoy? Y ese atuendo, vaya cambio. Bromeó, levantando un uniforme tradicional juvenil vietnamita con una sonrisa juguetona. Tiuene se riu suavemente. Me estoy tomando un descanso. Pensé que visitaríamos a la familia del donante para agradecerles. El hombre falleció, pero su esposa admira a la juventud vietnamita. Este traje me parece adecuado para la ocasión. También te traje uno de mujer. ¿Quieres probarlo? Tiuene dudó, sus dedos rozando la tela. No soy parte de ningún grupo. ¿Estará bien? TRNG la tranquilizó con una carcajada. Es solo un atuendo cultural, no un compromiso. No hay de qué preocuparse. Ella cedió, deslizándose en la vestimenta con una sonrisa tímida. Te ves genial, dijo TRNG, admirando su transformación. Salgamos, ¿quedan tareas? Tiuene negó con la cabeza. Todo listo, pero agarraré un pollo como regalo para ellos. Trưởng la de tu vô su aven. No es necesario. Compremos algo de fruta en su lugar. Que sea simple y sincero. Tiuene asintió, consciente de sus ojos sensibles. La luz todavía me pica un poco, pero me las arreglaré concentrándome de cerca. Mientras se preparaban para irse, la voz de Tiuene se volvió suave con emoción. Esos meses sin vista fueron insoportables. Gracias por quedarte conmigo, nunca te alejaste, incluso cuando pensé que nunca volvería a ver. TRNG le apretó la mano, sus ojos cálidos. Solo me alegra que tus ojos hayan vuelto. Nunca me sentí agobiado. Verte recuperarte es mi alegría. Los ojos de Tiuene brillaron con lágrimas. Tenía tanto miedo de quedar ciega para siempre. Mientras Dui y yo estemos sanos y felices, eso es todo lo que necesito. Trưởng sonrí su aven. Solo cuídate, no te esfuerces demasiado. Tu salud es lo más importante. Con una última revisión de la casa, cerraron la puerta con llave y salieron a la luz de la tarde, el peso de la gratitud y la esperanza guiando cada uno de sus pasos hacia la casa del donante. El sol de la tarde se inclinaba hacia el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el polvoriento camino del pueblo mientras Tiuene y TRNG se acercaban a una modesta casa enclavada entre los árboles. El aire era pesado por la humedad. Un reciente corte de energía dejaba la casa iluminada solo por el parpadeo de las velas.
Entraron, recibidos por la viuda del donante y su hija, quienes ofrecieron tímidas sonrisas. Hola, estamos aquí para agradecer a su familia por la donación de córneas que le devolvió la vista a Tune, dijo TRNG, haciendo una reverencia respetuosa mientras dejaba una cesta de fruta. La viuda los invitó a pasar con un amable asentimiento. Entren, por favor, tomen un poco de agua. Hace mucho calor hoy con la electricidad cortada. Tune se sentó en una silla de madera, su voz temblaba de emoción. He querido visitarlos desde la cirugía, pero no sabía dónde vivían y TRNG estaba ocupado con el trabajo. Gracias desde el fondo de mi corazón. La viuda llamó suavemente a su hija. Ven a conocer a nuestros invitados. Salió, su presencia suave pero llamativa. Tiểu nữ Son Vi, eres tan bonita, como tu mamá. La viuda rió, agitando una mano. Ahora tengo más de 60 años, pero gracias, querida. No queríamos ningún pago, solo verte recuperar la vista. Trường en jet la fruta. Esto es una pequeña muestra de nuestra gratitud. No podemos pagar lo que nos han dado. Los ojos de la viuda se suavizaron. Estoy encantada de que tus ojos vuelvan a funcionar. El regalo de mi esposo vive en ti, y eso es suficiente para mí. La curiosidad brilló en la mirada de la viuda mientras los observaba. ¿Están casados? Tune se sonrojó, sacudiendo la cabeza. No, solo amigos. La viuda asintió con una sonrisa cómplice. Pensé que eran pareja. Ahora somos gente sencilla. Mi esposo se jubiló del partido y criamos cerdos y gallinas para pasar el tiempo. TRNG se inclinó, intrigado. ¿Él estaba en el partido? Usar este uniforme juvenil es mi forma de honrar su servicio. La viuda sonrió. Eso es muy considerado. Beban un poco de agua, los dos, quédense un rato. Tune añadió, si alguna vez necesitan ayuda, por favor, háganlo saber. Le debemos mucho a su familia. La viuda lo recazó con un gesto. Veremos cómo van las cosas. ¿Por qué no se quedan a cenar esta noche? Tiểu nữ Yut. Necesito recoger a Dui, mi hijo. Soy madre soltera, ha sido una lucha, pero es un buen chico que ayuda en casa. La viuda suspiró, su expresión empática. Criar a un hijo sola no es tarea fácil. Pero este lugar es tranquilo, ¿no? Tiểu nữ asintí. Vivo en una casa pequeña en el bosque. Es tranquila y me he acostumbrado a ella. Deberían visitarnos alguna vez, no estamos lejos. Sorbiendo su agua, sonrió. Estoy en la universidad. Hoy es mi día libre para ver a mamá. Trường La Anim. Estudia mucho. Tu mamá se ha esforzado mucho por ti. Si necesitas apoyo con la escuela o cualquier otra cosa, estoy aquí para ayudarte. Lo mismo digo para usted, señora. La viuda miró a Tune. Vivir sola debe ser solitario. Visítanos cuando puedas, me alegraría el espíritu. La luz de las velas bailaba sobre sus rostros, tejiendo un lazo de humanidad compartida. Mientras la conversación fluía, Tune se puso de pie, su voz suave. Debemos irnos, Dui está esperando en casa. Gracias de nuevo por todo. TRNG repitió, los visitaremos pronto. Cuidens. La viuda los despidió con la mano desde la puerta. Vuelvan cuando quieran. Conduzcan con cuidado. Afuera, los ojos de Tune se llenaron de lágrimas mientras se volvía hacia TRNG,
Ver sus ojos me recuerda a mi esposo. Es como si todavía estuviera aquí, cuidándonos. Caminaron hacia el coche, donde Dewey corrió, tirando de la manga de TRNG con una brillante sonrisa. Tío, ¿puedo comer algo de grasa? TRNG riu, revolviendo-lhe o pelo. Con cuidado en la carretera, pequeño, mantente a salvo. I felt like a burned out survival of war. I was just making time until I could join Jack. After all, at 54, what did I have to looking forward to? The future was black. The waiter approached my table asking if I needed anything. To my surprise, I said, yes, if you know anyone here who is a recent widow or widower, I would appreciate talking to her or him. Again, to my surprise, she told me about Phyllis, a spouse health director who had lost her husband several months before. I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like